Bueno, pues vamos a continuar. Los invito a ir abriendo sus Biblias, el Evangelio de San Mateo en el capítulo 8, del Evangelio San Mateo. En este capítulo 8 de Mateo, vamos a ver desde el versículo 5. Aquí vemos a partir del versículo 5, vamos a estar viendo esta palabra, esta escritura, una historia, yo creo que todos conocemos, la mayoría de nosotros conocemos, la hemos leído en algún momento, hemos estado compartiendo, hemos estado hablando días anteriores, algo al respecto. Pero como hemos dicho, cada vez encontramos a través de unos mismos pasajes cómo Dios nos habla en una forma diferente, cómo Dios nos da entendimiento de su palabra, aspectos diferentes, enseñanzas diferentes. Y bueno, de eso se trata. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios precisamente es para mostrarnos, para ilustrarnos, para orientarnos lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, lo que Dios quiere que nosotros entendamos y que sea para bendición nuestra, para beneficio nuestro. Amén. Y a través de estos pasajes de Mateo 8, a partir del versículo 5, voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente, y dice ahí a partir del versículo 5 que cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y dice aquí la escritura que le rogó y le dijo en el versículo 6: Señor, mi joven siervo está en cama paralizado y con terribles dolores. Y en el versículo 7 Jesús dice: iré a sanarlo. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres a mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Y entonces dice aquí este oficial romano, este centurión, dice en el versículo 9: lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. En el versículo 10 Jesús dice, al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Vamos a leer hasta ahí. Amén, amén. Estamos viendo que la Escritura nos está dando una información muy importante, que aquí tiene que ver con nuestra fe. Con nuestra fe. Cuando Jesús dice, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Pero aquí nos llama la atención y esto quiero hacer énfasis. Aquí me llama mucho la atención cuando Jesús dice, no he visto una fe como esta en todo Israel. ¿En quién encontró Jesús esa fe? ¿Quién era ese hombre?
¿quién era ese hombre? Vemos que nos dice aquí la Escritura que era un oficial romano, dice otra versión, un centurión, era un hombre oficial con una autoridad militar, que como leímos aquí, él dice que él estaba sometido a autoridades, pero tenía soldados que estaban sometidos a su autoridad. Entonces, pero entendemos cuando vamos teniendo conocimiento de la Escritura, que los romanos de alguna manera no tenían muy buena relación con los judíos. Dicen algunos comentarios que los odiaban los romanos a los judíos y los judíos a los romanos. No había buena relación entre ellos. Porque dicen algunos comentarios que los romanos eran como unos tiranos, eran malos con los judíos. Entonces, considerando esa situación de que pues este oficial romano era, como estamos diciendo, era romano, y él sabía que Jesús pues era un judío y no había esa buena relación. En este oficial, de alguna manera, pudo haber, vamos a llamar, diferentes obstáculos en cuanto a que se pudieran interponer para que él pudiera ir con Jesús y pedirle que orara por su siervo. Porque, bueno, este oficial, como estamos viendo, pues era de un alto rango dentro del ejército romano, pero pudo haber varias cosas. Por ejemplo, no dice así la Escritura, pero leyendo los pasajes, leyendo esta historia, bueno, decimos, bueno, pudo haber orgullo en este oficial. Pudiéramos pensar que él como un oficial de alto rango, él pudo haber pensado, bueno, yo no voy a ir con ese judío a pedirle ayuda. ¿Cómo yo le voy a pedir ayuda a ese judío si yo soy más que él? Yo soy romano y yo soy un alto oficial y él es un simple judío. O sea, pudo haber pensado, ¿no es así? O pudo haber duda en este hombre. ¿Cómo es que él iba a pedir a ese judío que orara para que su siervo sanara? O, por ejemplo, pudiéramos hablar también de poder. Este oficial, este centurión, pues él pudiera haber pensado, bueno, yo soy más poderoso que él. ¿Él qué poder puede tener si yo soy un oficial, que tengo muchos soldados a mi disposición? ¿Y ese hombre judío qué? O sea, yo soy más poderoso. Pero nada de eso sucedió. Porque desde el momento en que este oficial romano, este centurión, decidió ir en busca de Jesús, en busca de Dios y de Jesús, es que algo ya había sucedido en este oficial romano. Y me llama mucho la atención un punto, aquí también, otro punto. Y este punto tiene que ver con la autoridad. Con la autoridad. Porque cuando leemos los pasajes y lo que dice este oficial romano, me llama mucho la atención que este soldado de alto rango, él ve, él reconoce y él acepta la autoridad, repito, autoridad espiritual de Jesús.
en una forma muy natural, así como la de él mismo, cuando él dice esas palabras, la autoridad de él mismo cuando él hace mención de que él estaba sometido a sus superiores, pero él tenía también gente que se sometían a él. Entonces, aquí lo que a mí me llama la atención, él está comparando su autoridad, que es vamos a llamarle una autoridad terrenal o militar, pero él está comparando con la autoridad espiritual de Jesús. Es interesante, notemos esto porque tiene profundidad. Es interesante entenderlo. Yo estos pasajes los he leído muchas veces, pero ahora que el Señor me estaba dando este mensaje, esta palabra, y estaba leyendo y estaba meditando, y de alguna manera venía esta pregunta, vamos a decir, revelación. Por ejemplo, cuando en el versículo 8 dice este hombre, Señor, dijo el oficial, yo no soy digno de que entres en mi casa. Porque Jesús le dijo, vamos para ir con tu siervo para sanarlo. Y el oficial dice, yo no soy digno de que entres en mi casa. Y continúa diciendo este centurión, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. ¡Wow! Imagínense. Por eso Jesús dijo, no he hallado tanta fe en todo Israel. Este hombre que no era judío, que era un soldado romano, que normalmente sabemos que pues están acostumbrados a una disciplina muy fuerte, muy rígida, todo lo que tiene que ver con el ejército, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención que este soldado dice, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Cuando él está diciendo esas palabras, este oficial está reconociendo la autoridad espiritual de Jesús. ¡Wow! Él dijo, Señor, no tienes necesidad de ir. Cuando en estas palabras hay mucha profundidad, vuelvo a repetirlo. Tan solo pronuncia la palabra de donde estás. Él estaba creyendo. Él tenía esa convicción y como Jesús mismo dijo, tenía una fe grande, tremenda. Este oficial vuelve a decir, lo sé, porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan, y ellos van, vengan, y ellos vienen. Pero él está hablando aquí de una autoridad terrenal, militar aquí. ¿Cómo es? ¿Por qué? ¿Y cómo es que para él fue tan sencillo entender que en el caso de Jesús, él tenía esa autoridad espiritual? Lo vuelvo a repetir porque es un punto donde digo, wow. Yo creo que cuando en toda la escritura, en toda la palabra, como en este caso, este es un testimonio que está implícito aquí en la palabra, en la escritura. Es un ejemplo, es un testimonio para cada uno de nosotros. Para todo aquel que lee la escritura, que lee la palabra.
Es un testimonio para nosotros. Si ese hombre, que no era un hombre judío, que aparentemente no estaba practicando la ley judía, sino era un soldado que estaba dedicado a su oficio, pero con todo, en él hubo esa convicción y esa fe. Yo sé que ese hombre viene de Dios. Yo sé que Él puede sanar a mi siervo. Qué fe tan tremenda de este soldado. ¿Cuántos no quisiéramos tener esa fe? ¿Verdad? ¿Cuántos no quisiéramos tener esa fe? Y vemos algo bien interesante aquí. Con todos los obstáculos que este soldado podía haber tenido en su pensamiento por sus diferencias que había cultural entre romanos y judíos. Con todo eso, este soldado, este oficial, él era un oficial, podríamos decir, un buen oficial, porque él estaba preocupado por su siervo. O cualquier otra persona dice, bueno, pues mi siervo pues está enfermo y se está muriendo, pues que se muera. ¿No es así? Pero vemos aquí en la escritura que este era un hombre, un oficial que tenía buen corazón y estaba preocupado por su siervo. Y él va y busca ayuda. Y cualquier obstáculo que se pudo haber interpuesto por ahí, el oficial no se dio por vencido. Él no se dio por vencido. Él fue y buscó. ¿Cuántos de nosotros, cuando hay situaciones, circunstancias que vivimos, que pasamos, a veces no nos sucede como que queremos darnos por vencido? ¿No es así? ¿No les ha pasado? Yo creo que a todos. A mí también. Como que viene la situación ahí difícil, viene la circunstancia y como que nos sentimos así como que el mundo se nos viene encima. Pero vemos que ese soldado no se dio por vencido. Él fue a buscar a Dios. Y aquí podemos encontrar y ver un ejemplo muy importante. No nos demos por vencidos, hermanos. Situaciones, circunstancias difíciles son parte del caminar de la vida del ser humano, cristianos y no cristianos. ¿Amén? Ahí nadie nos escapamos. Lo que va a marcar la diferencia es nosotros cómo vamos a enfrentar esa situación, esa circunstancia difícil. ¿Cómo lo vamos a encontrar? ¿Cómo vamos a encontrar esa circunstancia difícil? ¿Cómo lo vamos a enfrentar nosotros? Bueno, no nos demos por vencidos. Vamos a tener fe. Vamos a pensar que Dios nos va a ayudar. Vamos a pensar, porque todos lo sabemos, ¿hay imposibles para Dios? No, ¿verdad? No hay imposibles para Dios. Pero ¿cómo nos sentimos cuando estamos en medio de aquella tormenta? Nos sentimos como que, pues no, pues ya vamos a naufragar. Ya no va a haber remedio. ¿Verdad que así nos pasa? Pero aquí lo importante es, bueno, es cierto. Eso es parte de nuestra naturaleza. Como humanos, como seres humanos, sí nos sentimos como que desesperados, nos sentimos como que ya no hay esperanza. Eso es en nuestra humanidad, en nuestra carne. Sí, eso es parte. Pero por eso Dios nos ha dejado su palabra y nos ha dejado sus promesas.
Y ahí es donde tenemos que ya no poner nuestro enfoque, nuestra mirada en las circunstancias o en la situación que estamos viendo, sino en medio de las circunstancias difíciles, pongamos nuestro enfoque, nuestra mirada en aquel que sabemos que todo lo puede y que no hay nada imposible para él. Amén. Así es que tenemos que nosotros estar bien conscientes, firmes, no darnos por vencidos. Hay una situación que esta es cultural dentro del pueblo hispano en general, porque en general como pueblo hispano a veces sucede por la situación o circunstancia que venimos, como crecimos, la mayoría con necesidades, algunos más que otros, situaciones difíciles de pobreza, de recursos financieros, donde algunos crecieron en situación extrema, no había los suficientes recursos, y como que esas situaciones y esas circunstancias a veces como que nos mantienen o nos han mantenido o nos mantuvieron como un poquito acá, nos hacían sentir menos, como que no podíamos nosotros aspirar a más. Pero gracias a Dios que cuando venimos al conocimiento de su palabra hemos entendido y nos hemos podido dar cuenta que Dios no se ha olvidado de nosotros. No importa dónde hayamos nacido, en qué circunstancias nosotros hayamos nacido, si fue muy humilde, si fue en un rancho, eso no importa para Dios. Lo que importa es qué es y cuál ha sido y cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. En estos momentos, ustedes, si echamos nuestra mirada atrás en aquellos años cuando estábamos allá en nuestro pueblo, en nuestra tierra, en nuestro rancho, donde vengamos cada uno, ¿ustedes se hubieran imaginado en algún momento que iban a estar en donde están ahora? ¿Que iban a tener lo que tienen ahora? ¿Se hubieran imaginado en algún momento? ¿Verdad que no? Pero ahí vemos la fidelidad de Dios. Vemos la fidelidad de Dios. Nosotros no podíamos vernos como estamos ahora, pero Dios sí ya nos veía dónde nosotros podíamos estar. Amén. Y saben, todavía Dios no termina. Todavía Dios no termina con nosotros. Y si nosotros nos mantenemos firmes y obedientes a sus enseñanzas, sus preceptos, tal vez igualmente no nos imaginamos dónde Dios nos va a ir llevando. Si estamos firmes en sus enseñanzas, en sus preceptos, tengamos la seguridad de que nunca Dios nos va nunca está dentro de los planes de Dios el que nosotros vayamos para abajo. Esos no son los planes de Dios para nosotros. Los planes de Dios para nosotros siempre son de bendición. Esos son los planes de Dios. Pero de alguna manera depende de nosotros. ¿Qué decidimos? Si estamos decidiendo seguir adelante, continuar en su camino, sin desviarnos. Amén. Y sin desanimarnos. Así es que a veces viene el pensamiento, es común, yo creo que a muchos nos ha sucedido eso cuando
estamos pasando o viviendo la situación, la circunstancia difícil, recuerdan que hace tiempo lo comentábamos, decir, bueno, pues sí, estoy pasando esa situación, esta circunstancia, y bueno, ni modo, esa es mi cruz. ¿No han escuchado eso? ¿O no lo hemos dicho nosotros mismos? Como que nos damos por vencidos. Bueno, pues así me tocó, esa es mi cruz. Pero no necesariamente es así. No necesariamente es así. No siempre es la voluntad de Dios. Por ejemplo, si te quedaste sin trabajo, bueno, pues es la voluntad de Dios, me quedé sin trabajo. No. ¿Ustedes creen que es la voluntad de Dios quedarnos sin trabajo? No, porque Dios sabe que necesitamos trabajar, que es parte del orden que Dios ha establecido para el ser humano. Por eso dijo el apóstol Pablo, el que no trabaje, que no coma. Entonces, no es la voluntad de Dios que nos quedemos sin trabajo. A menos, como yo sé que a varios les ha sucedido, que se han quedado sin trabajo, pero después encontraron algo mucho mejor. Entonces, esa era la voluntad de Dios, que Dios sí te dejó sin trabajo temporalmente, pero porque tenía algo mejor para ti. Pero nos damos cuenta que si Dios nos quita algo, es porque nos va a dar algo mejor. Y en el momento en que nos quedamos sin trabajo, bueno, confiar y saber que Dios tiene algo mejor para nosotros. Amén. Así es que no siempre es la voluntad de Dios que nos quedemos, que no nos alcance, que no tengamos para pagar, como se dice aquí en el idioma anglo-español. No es voluntad de Dios que nos quedemos sin pagar los biles, los recibos. ¿No es así? No. No siempre es la voluntad de Dios que siempre tengamos que estar con necesidad. Porque como así nacimos, así crecimos allá y siempre había necesidad y siempre estamos batallando. No siempre es la voluntad de Dios. A veces, dependiendo cómo estamos nosotros actuando y viviendo en ese caminar con Dios, a veces Dios lo permite porque somos medios cabezones, tercos, y a veces eso Dios lo permite y nos mantiene diciendo Señor, buscando a Dios, porque cuando Dios empieza a bendecirnos financieramente, como hemos dicho, ¿verdad? Ya tengo todo, nada me falta, entonces nos empezamos a apartar de Dios. Sucede, ¿verdad? Lo hemos dicho muchas veces. Pero a veces Dios permite, pero para mantenernos. Por eso, si Dios nos bendice financieramente, materialmente, sigamos adelante. No nos apartemos, sigamos buscándolo igual como cuando no teníamos aquello. Amén. Y otro aspecto también importante, que nos sucede a veces precisamente por el trasfondo que traemos de donde venimos. Como que hay pesimismo, ¿saben verdad lo que es? Pesimistas, negativos a veces. Como que vienen pensamientos, voces al oído que nos dicen, mira, Dios no te quiere bendecir. ¿Sabes? Dios no te quiere bendecir, no te lo mereces. Mira todo lo que hiciste, mira todo lo que has hecho en tu vida pasada. Y vienen aquellas voces, aquellos pensamientos. No, mira, no. Date por vencido. No insistas. Es más, ni para qué sigas buscando a Dios. Mira cómo estás. Mira cómo te está yendo. No, olvídate. Además, Dios está muy ocupado. No, ¿cómo te va a atender a ti después de lo que has sido y cómo has sido? ¿No les ha pasado de repente así como que vienen pensamientos?
Mira, ya ni ores, no te pongas a orar, ¿para qué? Dios no te va a escuchar. ¿Tú quién eres para que Dios te escuche? Tú no eres nadie. Y vienen pensamientos, ideas. ¿No les ha sucedido? Mira, ya no hay solución a tu problema. Ya, date por vencido. Ni modo, esa fue tu cruz, esa es tu cruz. Así ya, así sigue adelante. Así es la vida. ¿Creen que así es la forma que tenemos que actuar? Esa es la forma que tenemos que actuar. Hacer caso a esas voces, creer a esos pensamientos que vienen. No, como creyentes, como conocedores de la Escritura, de la palabra de Dios, nosotros no debemos de darnos por vencido, no importa la situación y circunstancia que estemos pasando. No, vuelvo a repetir, no pongamos nuestro enfoque, nuestra mirada en las circunstancias, sino pongamos nuestra mirada en las promesas de Dios. Y ahí es donde, por eso es importante conocer la palabra, conocer la Escritura, y en aquel momento, en aquella circunstancia, decir: Señor, tú dices en tu palabra, tú me prometes en tu palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Decirnos nosotros, declarar: yo sé que en Cristo sí hay solución a mis problemas. Yo sé que Dios es más grande que cualquier problema que yo tenga. Y en lugar de quejarnos, seamos agradecidos. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque aunque yo no puedo ver, solamente a través de esta situación y circunstancia, ayúdame a que yo pueda entender qué es lo que tú quieres que yo aprenda a través de esta situación. Porque Dios tiene propósitos en todas las cosas y en todas las circunstancias que pasamos. Lo importante es que estemos atentos, creyendo y sabiendo que Dios tiene propósitos en todo. Amén. Si estamos pasando por alguna situación o circunstancia difícil, porque nosotros mismos hemos sido desobedientes o hemos estado haciendo y viviendo, haciendo cosas que sabemos que están fuera del orden de Dios, bueno, esas son consecuencias de nuestra desobediencia. Y bueno, pues ahí depende de nosotros. Si vamos a reconocer y decir: Señor, perdóname, y volver al redil y seguir adelante. O sea, es importante entender eso y poder discernir. Pero si dices: bueno, yo he procurado estar en orden, estar bien, estar dentro del camino, pero viene esta situación, esta circunstancia, bueno, Señor, fortaléceme. ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres enseñar? Amén. Así es que eso tiene que ver con nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar siempre, si antes nos enfocábamos, vuelvo a repetir, solamente en el problema, en la circunstancia, y ahí estábamos, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y no pensemos en eso. No pongamos nuestro enfoque, ¿y cómo lo voy a hacer? Sino, tampoco, como también lo hemos dicho, no se trata de que voy a ignorar la situación que estoy viviendo, no. Pero estar conscientes, sí estoy consciente de la situación y circunstancia que estoy viviendo, pero por eso ahora tengo la palabra de Dios y vengo y le busco y oro y Dios me habla y Dios me fortalece y Dios
aumenta mi fe. Y ahí es donde empezamos ya a no poner nuestro enfoque en el problema, sino, Señor, yo sé que tú puedes, yo sé que tú me vas a sacar de esta situación, yo sé que para ti no hay imposibles. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestro enfoque. Amén. Dice el Salmo 37. Salmo 37 dice: el Señor rescata a los justos, Él es su fortaleza en tiempos de dificultad, dice esta traducción. Rescata a los justos, quiere decir que si están en adversidad, Dios nos va a rescatar. Él es su fortaleza en tiempos de dificultad. Dice el versículo 40 del Salmo 37: el Señor los ayuda, los rescata de los malvados, Él salva a los justos y ellos encuentran refugio en Él. Amén. Así es que, hermanos, tenemos que cambiar nuestro enfoque. Ya no pongamos nuestro enfoque en el problema. Pongamos nuestro enfoque no en lo que yo pueda hacer, sino en lo que Dios puede y quiere hacer. Amén. Porque nosotros somos limitados, pero Dios tiene algún límite. No. Amén. Entonces, bueno, pongámonos de acuerdo con Dios. Pongámonos de acuerdo con Dios. Pongamos nuestro enfoque en Él. Dios nos ha dado y nos ha dejado su palabra, sus promesas. No creamos ya más aquellos pensamientos que vienen y nos desaniman, sino pongamos nuestro enfoque en sus promesas. Amén. Dice, quiero hacer esta pregunta: ¿quién cree que Dios lo quiere bendecir? ¿Lo crees? ¿Crees que Dios quiere bendecirte? Amén. Dios nos quiere bendecir. Ahí es algo bien, tiene que haber esa convicción, esa fe. Dios quiere bendecirnos a todos. ¿Y ustedes creen que Dios no quiere bendecir a toda la gente? ¿A todos? Sí. Dios quiere bendecir a todos. Aquí no se trata nada más de creyentes. Dios quiere bendecirnos a todos. Cuando no éramos creyentes, ¿Dios nos bendijo? Sí, por eso estamos aquí, ¿no es así? Y no éramos creyentes. Dios quiere bendecir a todos. A veces pensamos que Dios solamente nos quiere bendecir a nosotros como creyentes. Y pensamos, no, aquellos del mundo, aquellos de afuera, aquellos que no creen, allá, que se los lleve el diablo. No, porque entonces no estuviéramos aquí, porque hubo un tiempo que no éramos creyentes. Dios quiere bendecir a todo el mundo, a todos. Por eso esa es la misión que todos tenemos, ahora que somos creyentes, de llevar la palabra, de llevar el evangelio y compartirlo. Amén. A todos, porque Dios quiere bendecirnos a todos. Dios no hace acepción de personas. Eso es bien importante. Dios no quiere que como iglesia seamos un club apartado, exclusivo. No, Dios quiere bendecirnos a todos aquellos que están afuera y que no le conocen. Pero esa es nuestra responsabilidad, parte de la tarea que Dios ha dejado a la iglesia, a cada uno de nosotros, de llevar el evangelio. Amén.
Así es que, ahora, como creyentes, ¿todo va a ser fácil siempre? No, no todo va a ser fácil. Pero leemos en Romanos 8:28, ese pasaje que también yo creo que la mayoría conocemos. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y me gusta lo que dice esta versión que pusimos ahorita, que es la Nueva Traducción Viviente. Y sabemos que Dios, fíjense cómo dice esta versión, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen, fíjense, cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Así es que no todo va a ser fácil, pero tenemos esta palabra que dice: sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Entonces, aunque en medio camino de repente las cosas no estén tan fácil, cuando dice que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman, esas cosas van a cooperar para nuestro bien, porque a través de eso estamos siendo, vamos a decir, probados. Eso nos va a ayudar a fortalecernos, eso nos va a ayudar a poner nuestra mirada en Él, porque a lo mejor nos habíamos estado desviando, poniendo nuestra mirada en las cosas del mundo y no en Dios. O sea, todas las cosas van a cooperar para nuestro bien. Amén. Así es que tal vez haya alguien que ha pasado o esté pasando por momentos muy difíciles en su vida, que esté pasando por cosas fuertes, terribles. Y tal vez haya alguien que me esté viendo por las redes, que me esté escuchando. A lo mejor esas situaciones que has estado pasando, eso te ha, vamos a decir, enfriado, te ha alejado de seguir creyendo en Dios, o de seguir creyendo que algo bueno pueda pasar en tu vida. Tal vez has perdido las esperanzas pensando que tu situación no va a cambiar. En algún momento alguien que estaba pasando una situación comentó y dijo: yo he orado, he ayunado, he hecho de todo lo que sé que tengo que hacer, pero nada ha cambiado, nada ha funcionado. Mejor me doy por vencido. Pero yo te digo en esta hora, si tú estás pasando algo similar a eso, yo te animo, no te des por vencido. No te des por vencido. Alguien comentaba: bueno, voy a la iglesia, ahí me dicen que Dios me puede ayudar y de que para Dios no hay nada imposible, como lo estamos diciendo ahora. Y decía alguien también: pero yo no me hago muchas ilusiones. He pasado tantos problemas. No quiero ilusionarme en que Dios me puede ayudar. Fíjense. A lo mejor a ustedes les ha pasado. No me quiero ilusionar en que Dios me puede ayudar. Y luego, si nada sucede, así pues no me hago muchas ilusiones. Si sucede, pues qué bueno. Y si no sucede nada, pues ya lo sabía, no iba a pasar nada. Alguien comentó eso. Y yo sé que tal vez a muchos nos ha pasado esos pensamientos. Pero
Esa no es la actitud con la que Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Porque eso no es fe. Leemos Hebreos 11:6 y yo creo que todo lo hemos leído. La actitud con la que Dios quiere que todos nos acerquemos. Hebreos 11:6 dice la Reina Valera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Amén. Dice la Nueva Traducción Viviente: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Amén. Amén. Lo creemos, hermanos. Lo creemos. Eso es bien importante. Así es que no importa cuántos problemas hayas pasado o estés pasando, Dios todavía tiene un gran plan para ti, para tu vida, para los tuyos. Porque Dios te ama. No nos demos por vencidos. No te des por vencido. Creámosle a Dios. Amén. Creámosle a Dios. ¿Saben? Dios quiere que la última parte de tu vida sea mejor que la primera. ¿Lo crees? Dios quiere que lo que resta de nuestros días sean mucho mejores que lo que pasamos en nuestros primeros días. ¿Lo crees? Amén. Esa es la voluntad de Dios. Dice Hebreos 11:1, este pasaje que también lo repetimos muchas veces, que es importante. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice aquí voy a leer la traducción Dios habla hoy. Me gusta cómo dice esta versión. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Amén. Eso es fe. Estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Así es que aquí podemos notar, la fe tiene que ver con el mundo invisible. Entonces vamos a llamarle así. Cuando dice la realidad de las cosas que no vemos, pero ahí está. Entonces podemos decir, tiene que ver con el mundo invisible, con el mundo espiritual. Tal vez no podemos percibir con nuestros 5 sentidos que algo bueno esté sucediendo en tu vida hoy. ¿Sí sabías? Tal vez estás pasando alguna situación difícil, no importa la que sea, pero sabes, de parte de Dios, aunque no lo sintamos o no lo veamos con nuestros sentidos, pero hay algo bueno que Dios está preparando para tu vida, para ti. Tal vez ahorita estás pasando una tormenta, pero sabes, y cuando uno está pasando por una tormenta, como que nos parece o nos hace sentir como que la tormenta va a ser para siempre, ahí va a estar. Pero gracias a Dios que nunca ninguna tormenta es permanente.
Hay tormenta tal vez en este momento, pero para el rato, para mañana, sale el sol. La tormenta desaparece. Lo creemos. Amén. Lo creemos. Porque Él es el que mueve todas las cosas. Amén. Así es que, hermanos, no nos desanimemos. No nos desanimemos. Mantengámonos nuestro enfoque, nuestra mirada. El mundo dice ver para creer. ¿En algún momento ustedes lo dijeron? Ver para creer, ¿verdad? Es lo que dice el mundo. Pero Dios dice lo opuesto. Lo verás solo conforme lo creas. Como estamos leyendo estos pasajes anteriores. Tenemos que verlo a través de los ojos de la fe. Repito, tenemos que verlo a través de los ojos de la fe. Amén. Dijo el Señor en Mateo 9, conforme a vuestra fe os sea hecho. Hermano, créale a Dios. No te des por vencido. No limites a Dios con tu manera de, vamos a decir, con nuestra manera corta de pensar. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirte. Créale a Dios. Tenemos que creerle a Dios. El Señor dijo en Marcos 9, y con esto quiero terminar, voy a invitarlos a ponernos de pie. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Jesús le dijo estas palabras al padre que había llevado a su hijo para que Jesús lo liberara, lo sanara. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y dice el siguiente versículo, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Se vale. A lo mejor estamos nosotros luchando. Estamos débiles espiritualmente, pero se vale decir, orar. Señor, yo sé que tú puedes y yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Amén. Tal vez si has estado luchando con alguna situación, alguna circunstancia, con duda, habiendo inquietud en ti, desánimo tal vez, pero Jesús nos dice en su palabra, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Creámosle al Señor. Creámosle al Señor. Y si nos sentimos débiles, digamos, Señor, creo, pero ayúdame incredulidad.